escuchado, mis hermanos, nos invita el Señor a darle esa importancia que amerita su palabra. Bien conocemos nosotros, mis hermanos, que nosotros como cristianos, que nosotros como fieles seguidores de Cristo, tenemos que asumir su palabra. Y esa palabra, mis hermanos, es la que nos va a llevar a configurarnos en Él. Es la que nos va a llevar a verdaderamente conocerlo a Él. A veces vemos nosotros imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, pero no dejan de ser más que una imagen. El verdadero rostro de Cristo lo vamos a encontrar en su palabra. Y esa es la que nos va a ayudar, mis hermanos, a transformarnos. Y eso es lo que nos presenta la segunda lectura. Como bien vemos, esa palabra de Dios es la que nos va a llevar a nosotros a transformarnos, como nos lo dice Pablo a los hebreos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu, articulaciones y médulas. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si esa palabra, mis hermanos, es la que nos cuestiona a nosotros, es la que va a hacer que mi vida sea transformada. Cuando tú abres el corazón, cuando tú escudriñas la palabra del Señor, es como si el Señor metiera su mano por nuestra boca y nos volteara al revés. Comienza a mover todo de nosotros. Por eso esta persona que nos presenta el Evangelio, cuando le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar esa vida eterna?, le dice, el Señor le recuerda los mandamientos. Dice, eso lo he hecho desde niño. Y entonces cuando el Señor le dice, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Después ven y sígueme. Y entonces, cuando nosotros nos desfiguramos el propósito que tiene Dios en tu vida y dejamos que otras cosas sean las que tengan más importancia que Dios en mi vida, pues nos comienza a desfigurar a ese Dios. Y entonces comenzamos a tener nuestras seguridades en las cosas de este mundo. Y es allí donde nosotros después cometemos el error de que eso nos va a nosotros a salvar. Y entonces comenzamos a perdernos del camino de Dios y caemos en la soberbia, en el orgullo. Yo no necesito de nada ni de nadie, yo lo tengo todo. Pero por eso, aquí cuando nosotros abandonamos todo por el Señor, es que Él dice, yo te voy a devolver eso 100 veces, no en la vida futura, sino en esta vida. Te voy a devolver en familia, en padres, en hijos, en hermanos. Y yo soy testigo de eso, mis hermanos. Ustedes bien saben, yo soy colombiano. Y yo me he venido dejando la familia porque opté por abandonar lo que el mundo me ha ofrecido, pero siempre sentía que faltaba un céntimo para el sol. No se completaba. Y tuve
Primero me hice administrador de empresa y trabajé en diferentes empresas. Lo último, estaba trabajando en el Congreso de mi país y renuncié a todo eso para hacerme ministro de Dios. Y cuando uno se viene de misión, o sea, donde lo lleve a uno el Señor a misión, encuentra uno amigos, encuentra uno hermanos, encuentra uno padres, personas que lo quieren, que lo estiman a uno, como otros que tampoco lo quieren ver. Pero esos son los gajes del oficio. Entonces hacemos conciencia de eso. Por eso el Señor se lo gratifica a uno en esta vida. Y cuando uno se abandona de todas estas cosas, mis hermanos, comienza a andar uno coterito, ligero de equipaje, porque no sabemos cuándo el Señor nos necesita en otro lado. Y allí es donde el Señor espera que esa palabra te transforme y que tú comiences a dejarlo actuar en tu vida para que le des el lugar que Él necesita en tu vida para transformar toda tu existencia en bien de cada uno, porque Él siempre va a estar en función del sumo bien de sus hijos, de los que dicen amarlo. Por eso, mis hermanos, a veces nos angustiamos, a veces tenemos situaciones difíciles, claro que sí, pero por eso Él mismo nos lo está advirtiendo. El que deja todo, pero nos está diciendo que va a recibir eso con dificultades. No es porque todo va a ser pureza, todo va a ser candor. Porque Él sabe que los que queremos anunciarlo, los que queremos llevar su palabra, vamos a tener dificultades. Pero si tenemos la confianza en que Él todo lo puede en nuestra vida, ahí es donde comenzamos a superar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Y Él es el que nos va a dar la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo. Por eso, en ese contexto del Papa, en el sínodo de las familias que hemos estado viviendo todo este tiempo, Él está siempre recalcando, en la homilía cuando inauguró ese sínodo en el 2015, estaba recalcando y recalcaba tres cosas. Nunca dejen ustedes, en primer lugar, de pedir permiso. A veces se nos olvida, a veces, sobre todo en la relación de pareja, eso como que pasa a segundo plano. Y no pedimos permiso. Los hijos ya no le piden permiso a los padres ya no le piden permiso a los hijos, porque también los padres tienen que pedirle permiso a los hijos. El hecho de que sean sus hijos no quiere decir que sea propiedad de ellos. Nadie es propiedad de nadie, somos propiedad de Dios. Y entonces a veces caemos en que nosotros queremos hacerle la vida a los hijos y ahí cometemos errores. Escuchaba el testimonio de dos amigas. Hacía tiempo no se encontraban y se encontraron en el supermercado y tenía sus dos niños pequeños, eran tan pequeños que cabían en el carro del mercado. Y cuando se encontraron en el mercado le decía: oiga, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí, mire, ya sus hijos ya tan grandes. Dijo: ¿y cómo se llaman? Y él: bueno, pues Andresito, el médico, pues ya tiene 3 añitos. Y Jorgito, el abogado, ya tiene 2 añitos. Entonces, esa mamá ya le estaba haciendo la vida a sus hijos, a estos bebitos, sin pedirle permiso a ellos o sin saber cuál era la misión que el Señor tenía para esos niños. Entonces, ahí cometemos error y no dejamos que el Señor siga el curso de lo que Él quiere hacer en la vida de una persona y queremos absorberlo todo. Entonces, a veces no pedimos permiso.
Otras veces, a veces, se nos olvida dar gracias. Y ahí nosotros nos volvemos como yo lo tengo todo, tú tienes que servirme a mí. Y es una obligación. Y a veces queremos obligar a Dios que haga las cosas como yo quiero que Él las haga. Y nos creemos capaces de darle instrucciones a Dios. Y se nos olvida que Él sabe lo que necesitan los hijos que Él ama. Y que lo único que tenemos que hacer nosotros es darle gracias. Gracias por todo lo que hace, por lo bueno y por lo malo. Porque lo malo también nos edifica. Y lo bueno pues mucho más. Entonces se nos olvida ello. Y algo más grave, se nos olvida pedir perdón. Por eso a veces creemos que no, tú tenías que servirme. Tú eras mi esposa, tenía que arreglarme la ropa, cocinarme, arreglar la casa. Ah, no, como tú eres el esposo, tú tienes que llevar la provisión a la casa. Y se nos olvida dar gracias. Se nos olvida que entre los esposos se den gracias cuando se despiertan. A veces, mira uno cuando hace unos retiros de pareja o cuando ve uno las familias que se van cercando en la parroquia, personas que como que ya es una costumbre. Y entonces a veces le dicen a uno las esposas, no padre, es que mi esposo no me da la mano sino en la misa, cuando nos damos la paz. Pero a veces ya les da pena hasta andar cogidos de la mano por la calle. A veces se dejan olvidadas los pequeños detalles y eso es lo que hace que se vaya extraviando el sentido de la familia. Y entonces se les olvida dar gracias por esa mano. Hagamos un ejercicio. Los que son esposos ahí, tómense de la mano. Los que están ahí sentados al lado, tómense de la mano. Y hagan memoria cuántas veces le ha dado gracias a Dios por esa mano que tienes tomada. A veces se nos olvida. ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios porque te despertaste al lado de la persona que amas? ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios por los hijos que le ha socorrido? Por los bienes con los que le ha dado para que pueda edificar una buena familia. Por la salud que disfrutas. Porque le permitió vivir un nuevo día. Y entonces se nos pasa eso, mis hermanos, de darle gracias a Dios. Y por eso hoy la palabra nos lo está recordando, que tenemos que dejarla que se haga vida en nosotros, que se haga carne en nosotros. Por eso hay que configurarnos en Cristo y no cansarnos de meditar en esa palabra. Allí vamos a encontrar, mis hermanos, más de 3,000 promesas en todas las áreas de nuestra vida para poder enriquecer nuestra oración reclamándole esas promesas a Dios. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor esa gracia hoy, de que con esa sabiduría que nos pide hoy, como nos lo está presentando en la primera lectura del libro de la sabiduría, lo hizo Salomón, de darle gracias a Dios por haberle dado ese entendimiento, ese discernimiento para poder dirigir a ese pueblo. Dice, supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría y la preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No le igualé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena.
y ante ella la plata es como barro. Entonces, cuando nosotros buscamos esa palabra de Dios, es que estamos asumiendo esa sabiduría y nos estamos configurando en ese Cristo. Y desde luego, todo mi actuar, todo mi pensar, todo mi hablar va a ser con la sabiduría de Dios. Y desde allí mi vida va a ser más llevadera. Por eso, hermanos, que hoy, si se nos ha olvidado darle el espacio al Señor para meditar en su palabra, que hoy sea un buen día para podernos retomar ese compromiso que asumimos en nuestro bautismo, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y para ello necesitamos de la palabra, de la dirección de Dios para poder alcanzarlo. Que sea Él el que nos llene de su luz, de su paz, de su alegría, de su gozo, y que podamos recibir todas esas bendiciones que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Una familia, un mismo espíritu, un solo corazón. Una familia.